Buenos días, qué alegría estar nuevamente con ustedes. Estoy nuevamente tomándome un tinto y vamos a iniciar nuestro programa Conciencia, Sanación y Liderazgo. Quiero saludar a mi amigo William Gutiérrez, director de Bello Estéreo y La Chiva Radio. Iniciamos Conciencia, Sanación y Liderazgo, programa que se emite todos los miércoles 11 de la mañana y en repetición en la noche. Es un programa que busca ante todo que la gente entienda que debe tener un propósito en la vida, un propósito que lo lleve a entender a qué vino, por qué vino, y sea capaz de cuestionarse y de resolver una gran cantidad de paradigmas. El cuándo, el cómo, el por qué y el para qué. Por eso, Conciencia, Sanación y Liderazgo tiene eso. Tiene el deseo de que cada uno de ustedes saque lo mejor de sí mismo para una humanidad que necesita elevar su masa crítica. Hoy es un día algo frío, pero hay calor en nuestros corazones y nos disponemos a entregar lo mejor de nosotros mismos. Recuerden, mi número celular 320-245-3044 para consultas, 320-245-3044, el correo consaliderazgo@gmail.com, para charlas, para conferencias, para hacer terapias a nivel personal o a nivel externo, inclusive a distancia. La vez anterior hablé del concepto de liderazgo. En el manejo del neuroliderazgo se dice algo muy importante. Aquella persona que no ha sido capaz de entrar a sus infiernos mentales, o sea, su inconsciente es tomado relativamente en una forma muy dura, no puede ser buen líder. Se enseña en constelaciones familiares, en coach, en biodecodificación, que nosotros en una u otra forma tenemos las huellas de la infancia. El abandono, el rechazo, la humillación, la injusticia y la traición. Si un hombre debe modelar su vida y convertirse en líder, debe ser capaz de erradicar aquellas huellas que en una u otra forma lo siguen manejando desde el inicio de su propia vida. Por eso no es fácil en esta época, donde prácticamente en una forma muy esplendente se ha abierto el conocimiento, pero todavía no la sabiduría, y ese hombre que quiere ejercer el concepto de liderazgo debe empezar a automirarse. Hemos hablado de que el líder no requiere tener el conocimiento macro que antes se debía tener. Debe tener un conocimiento de sí mismo para entrar en entelequia, en el diálogo con las personas y poderlas entender. Nuestra sociedad está enferma y la mayoría de líderes también están enfermos. Y por eso se eterniza el concepto de la aberración. Recordemos que la palabra aberración viene del griego, que significa conducta desviada, conducta que no sigue su propósito. Y el propósito del líder, del político, es el servicio. Ahora, a través de ese servicio interno de automirarse, la persona va entendiendo que es la única forma de tener un estado de grandeza consigo mismo. Mirarse en el espejo de sí mismo es un acto de valentía muy grande que deben ejercer la mayoría de líderes, de personas que quieren hacer un trabajo de dirigir una sociedad que va como una pelota de ping-pong cayendo por una montaña. Es impredecible para dónde va, es impredecible la dirección que coge. Y nos toca a nosotros en una u otra forma corregir, haciendo un trabajo básico. Un tinto en la mañana sabe muy delicioso. Y este tinto, sí, es un tinto que le brinda aquí a uno
La Chiva Radio. Fuera de ese manejo de mirarse en el espejo, fuera de ese manejo de ver las heridas de la infancia, hay que ser capaz, a nivel terapéutico, de erradicar aquellas creencias limitantes, porque también redundan en impedimentos en que el hombre no vea la vida como un juego, sino la vea como un problema. ¿Qué significa ver la vida como un problema o como una lucha? Tú te encuentras con alguien y lo primero que te dice es ¿bien o qué? Yo no entiendo qué significa la palabra qué. O bien o no, no entiendo qué significa la palabra no. Bien, debería uno saludar. En el qué hay una especie de antagonismo de lucha y en el no hay una negación de que sea capaz. El ser humano en una u otra forma a través de su vocabulario expresa sus limitaciones, sus creencias que lo llevan a que no sea capaz de salir avante. Entonces, en ese proceso de formar un líder hay que empezar a erradicarle las creencias limitantes, que son cantidad, pero esas creencias limitantes nos han llevado muchas veces a darnos cuenta que no manejamos la vida con el control que debe ser. Uno a diario, cuando uno mira como médico, ve la enfermedad, uno va encontrando que la enfermedad tiene un núcleo, un punto de partida en la creencia no merezco. ¿Qué significa para un ser humano decir no merezco? Significa que se infravalora y significa que desde niño en una u otra forma ha sido mitigada su creatividad, ha sido mermada, ha sido atenuada. Yo te preguntaría, ¿cuántas veces tú dices no merezco? Tú lo mereces. Alguien decía, y me parece muy vital, tú eres un espermatozoide campeón. Sí, tú mereces todo, porque vienes de fuente. Entonces el concepto de no merezco en una u otra forma nos está hablando de que él ha hecho de la vida una lucha. No puedo. Es tan normal uno escuchar en la gente el concepto de no puedo. La pregunta es, tú puedes conocer tus limitaciones, claro, cuando te has mirado, pero la palabra no puedo significa dar lo mejor de sí mismo sabiendo que pueden haber limitaciones. Tú puedes, porque no es la meta lo que te enseña, sino es el camino, paso por paso. Y cuando tú estás ejerciendo tu poder de caminar, estás empezando a llegar a la meta. Y ese transigar, ese caminar por ese sitio, te va dando la sabiduría para que en un momento a otro estés en la cúspide y goces del triunfo. No tengo derecho a... Ha sido muy fuerte esta creencia limitante. ¿Cómo que no tienes derecho a? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Por qué lo crees? Tú tienes derecho a ser tú. Y cuando tú te conectas a través de tu anahata, de tu corazón, tú te das cuenta que en el corazón, uniendo la emoción y uniendo la razón, no hay límites. Podríamos pensar que tú tienes la capacidad para decir, puedo, tengo derecho. Ahora, esta es otra creencia limitante que la mayoría de líderes deben empezar a ser capaz de excluir. El líder no es el que habla mucho. El líder es el que es capaz de observar en sí mismo, utilizándose como espejo, y en mirar la acción que debe emitir con el conocimiento preciso. No valgo para. Se habla a nivel de biodecodificación transgeneracional, se habla de una gran cantidad de terapias. Lo importante que es el linaje que nosotros tenemos, saber de dónde venimos, conocer la historia de nuestra familia. Mientras más atrás es mejor. Y muchas veces nosotros somos tan buenos que cuando entramos a un clan familiar, siendo nosotros una rama de ese árbol,
para convertirnos en un futuro también en un árbol. Nosotros entramos muchas veces a limpiar, a organizar ese clan familiar y tenemos nuestra misión. Un excelente biodecodificador debería ser capaz de mirar a través de un manejo de biodecodificación transgeneracional cuál es su misión con respecto al clan. ¿A quién está recuperando? Las acciones negativas del abuelo, del tatarabuelo, del papá, de un hermano. Es decir, nosotros pertenecemos a grupos o a clanes que en una u otra forma nos han cobijado y ellos nos dicen, te damos la alimentación, te damos el abrigo, te nutrimos y te protegemos. Cuando tú ya comiences a avanzar en la vida, le debes colaborar al clan. Esa sería parte de tu misión, la otra parte de tu misión sería lo que tú eres. Pero la perdemos porque la función de ser padres se ha perdido en este universo llamado Tierra. El papá y la mamá no entran en un grado de comunicación espiritual para traer una vida al mundo. Nosotros, en una gran medida, nacemos de accidentes, sabiendo que la profesión más grande que debería existir es la profesión de generar vida, de dar vida. Es imposible conseguir. Tú te has puesto a pensar, cuando una persona dice que es imposible conseguir, ya está dando pasos hacia atrás en el objetivo y por eso no lo va a conseguir. Podríamos también, soy incapaz de, se habla de que la incapacidad nace de los roles de papá y mamá del entorno de los primeros años de la vida. Se enseña que la mamá, a través de su leche, le está entregando no solamente el alimento, sino la energía que tiene que ver prácticamente con el clan. Y el papá va formando el carácter en el niño. La pregunta es, ¿nos hemos preparado? ¿Dialogamos con nuestros hijos? ¿Les enseñamos la verdad de que en una u otra forma él tiene derecho a? Pero el derecho a no es el derecho de los humanos que nos han enseñado, porque los derechos humanos están equivocados. Solamente trabajan un fondo y se olvidan. Si yo tengo derecho, ¿qué derechos tengo yo para con los demás? Es difícil hacer. Claro. Recordemos que todo el mundo opina. Lo hemos hablado muchas veces. Y todo el mundo maneja opiniones. Opiniones. Cuando la persona se sale del concepto de la opinión, viene el concepto. El concepto es una forma muy elevada de opinión. Pero más hacia arriba viene algo que sería la vivencia del concepto. Y en esa vivencia del concepto ya lo emito porque sale de mis poros, ya lo entiendo. Entonces cuando dice es difícil hacer, y si yo tengo la distinción del concepto porque yo lo he vivido, soy capaz de hacerlo. Se nos ha demostrado en una u otra forma que la mayoría de personas que crecen para el fracaso, porque no tienen bitácoras, no tienen una ruta que en una u otra forma los lleve, y comienza ese enajenamiento y tenemos una sociedad enferma. La palabra estrés no tiene más de 200 años y sería la explicación sencilla y tangible de lo que nos pasa. Podríamos mirar la vida en una forma muy diferente si aquellos que tienen la virtud de traer prole al mundo se elevaran física, mental y espiritualmente. No es correcto, no está bien. Este es un grado muy bueno, porque es que el ser humano en una u otra forma, a través de estas creencias limitantes, puede tener la viabilidad de saber qué es correcto y qué es incorrecto. ¿Sí? Este trabajo espiritual sería un trabajo autodeterminado. Recuerdo
los textos apócrifos de Santiago. Y hay una frase de Santiago que dice que entre Dios y el hombre no deben haber intermediarios. Uno puede tener un amigo, puede tener un sacerdote, puede tener un psicólogo, a veces, entre comillas, un psiquiatra. Pero ese trabajo ándico es tú con ese ser superior. Dale nombre, dale la forma, dale tú en ese manejo integral de tu búsqueda de la verdad. Vas a ir ascendiendo paso por paso en niveles cada vez más fuertes, donde tú vas a saber qué es correcto y qué es incorrecto. Pero desde ese manejo de la infancia, donde hemos dañado esa armonía interna, donde la razón, el sentimiento y la emoción están ahí enajenadas, donde ese árbitro llamado corazón no trabaja. ¿Por qué? Porque lo hemos desdeñado. Entonces, ese ser va creciendo dando tumbos, sin tener un sino o un objetivo o una meta para manejar la vida. Debemos pensar en una forma más congruente. Cuando tú miras el mundo tal como está, donde tenemos miles de informaciones, donde el conocimiento llega en segundo y llega el desconocimiento también en segundo, donde cada verdad tiene su antagonismo, donde la lectura que hacen los demás es una lectura impropia que tiene que ver con sus deseos mundanos, no con su camino espiritual. Nosotros decimos, el norte y la brújula está en nosotros, hagamos nuestro trabajo. Y se ha podido observar en una forma muy amplia, y es que la vida nos lleva a algo, y es a entender el propósito nuestro. Yo le preguntaría a la mayoría de personas, le preguntaría, ¿cuál es tu propósito de la vida? En ciertas definiciones, propósito es una meta menor. Sí, recordemos que las metas menores ayudan a alcanzar metas ultras, que serían las metas grandes que nosotros en una u otra forma pretendemos. Pero cuando un hombre no tiene metas, cualquier punto le sirve. Y es muy cierto. Pensemos, ¿a qué vine? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué soy feliz? ¿Por qué soy infeliz? ¿Cuál es mi entorno? ¿Cuál es mi entorno? ¿Con quién me relaciono? El mundo interior se cambia para cambiar el mundo externo. Tu mundo interior, cuando lo cambies, ayudas a cambiar el mundo externo, porque tu realización interior es de júbilo y tú en un momento a otro dices, yo quiero ayudar a la gente. Primero hay que elevar el nivel de conciencia. Conciencia, sanación y liderazgo. ¿Qué es elevar el nivel de conciencia? Darte cuenta que tu vida que tiene un propósito. Darte cuenta que tú eres una emanación fluídica de un ser superior. Darte cuenta que ese ser en una u otra forma tiene una misión, como la tienes en el clan, como la tienes contigo mismo y como la tienes con el entorno. ¿Cuál es tu misión? ¿Sí? ¿Cuál es el equipaje que te entregaron tus padres para que manejes la vida? ¿Cuál es el equipaje que te han enseñado en la escuela, en el bachillerato o en la universidad? ¿Cuáles son esos datos vitales que tú tienes para manejar la vida? ¿O tienes un mare magnum de datos donde tú te pierdes y no sabes? Es como si estuvieras jugando una partida de ajedrez y no supieras cómo se mueven las fichas. Es lo que le está pasando en estos momentos a la humanidad. No sabemos en el juego de la partida de ajedrez, no sabemos el propósito, no sabemos a qué jugamos. Simplemente nos dejamos llevar de la parte egoica y como sea, tengo que ser. Y resulta que no es así. Las grandes fortunas que se han conseguido con odio, con rencor, con manejos indecentes, la mayoría de personas cuando ya están en sus últimos halitos de vida, dicen, he sido un gran equivocado. Todos nosotros
tenemos un grado de reflexión unas horas antes de entregarle el cuerpo a la tierra y seguir nuestro proceso evolutivo. Y va pasando en una forma tamizada, va pasando toda nuestra vida. Y también dicen algunos, en entrevidas se observa. Cuando hablo de entrevidas, ¿por qué lo digo? Yo he llevado a más de 750 personas a vidas anteriores. Y para mí, la teoría de la reencarnación, la teoría de la metempsicosis, para mí es una realidad. Yo la acepto. Pero también hay otra realidad, y es que tú aceptas lo que te han impuesto, no lo que realmente es. Y como hay formas de manipular la mente, entonces nosotros hacemos de una mentira una verdad. Eso sería una especie de silogismo. Pero así es. De una mentira hacemos una verdad. Y nos muestran una verdad como mentira. Este mundo ha crecido así. De mentira en mentira, colocándole verdades. Y desoyendo a esa parte interior que nosotros tenemos y dándole la dignidad al cuerpo, no dándole la dignidad a la parte espiritual. Y ahí es donde nosotros nos hemos perdido. ¿Sí? En ese jueguito que hicieron en la Edad Media entre la ciencia y la religión, donde cada uno quería tener el poder. Ambos se equivocaron, porque ambos se necesitan. Son colindantes, son necesarios en un proceso evolutivo. El erudito que no sabe lo que tiene, ¿sí?, cree que la razón y su conocimiento es único, y el religioso no lo entiende ni lo sabe. Pero por encima de los dos está el espiritual. Está el espiritual. Y el espiritualismo, en una u otra forma, nos muestra que esos dos campos se pueden integrar. Hay una frase que nace, y es muy bueno que vean una película, la pueden ver en YouTube, que se llama ¿Y tú quién eres? Y eso me recuerda a mí una frase que decía: mientras los físicos creen en los medicamentos, los físicos cuánticos creen en Dios. Y se ha podido observar en los estudios que se han hecho que la mayoría de curaciones se hacen por elevar la frecuencia del hombre que está teniendo la enfermedad. Los medicamentos químicos antes bajan la frecuencia, se acerca un poquitico los medicamentos naturales, la homeopatía, la acupuntura, que si nosotros miramos vienen de manejos atávicos, de manejos muy antiguos, donde al hombre se le enseñaba que era energía. Solamente hasta el año 1900 se entiende el concepto de Bohr. Somos energía, y entra el manejo a nivel cuántico. Pero los rishis, los devas y la mayoría de seres antiguos entendíamos que nosotros éramos una conciencia con poder ilimitado y éramos un ente energético. ¿Sí? Es lo que tú te has perdido por jugar al juego de una sociedad corrupta que en una u otra forma no entiende que el propósito es servir, sirviéndome y ayudando a servir a los demás. Y por eso no hemos entendido el concepto de liderazgo. Y nos hemos perdido. El liderazgo es cuál es la mía, ¿sí? Sin saber qué vales o no. ¿A mí qué me das? Yo te ayudo, y a mí qué me das. No hemos entendido que el propósito es elevarnos para servir. Porque nosotros somos parte, así como somos parte de un engranaje llamado clan familiar, somos parte de otro engranaje, y ese engranaje a nivel vibracional está con nosotros. Tú vas metiendo el clan, amigos, personas cercanas. Tú vas metiendo en tu aspecto que tiene que ver a nivel de oxigenación interior, en tu aspecto que tiene que ver directamente con lo que tú eres, personas anexas. Y la pregunta es, ¿escoges tus amistades? Todo plan de elevamiento tiene que tener eso. Tengo que tener a mi lado otros líderes que estén haciendo un trabajo. El ser humano debe trabajar en comunidad. Aquella persona que se cree que es líder, que se cree que tiene la verdad y no es capaz de hacer un trabajo coetáneo, un trabajo con muchas personas para un bien común, está perdido. Esta es una sociedad que avanza
a través de la cooperación, de la integración de saberes. Antiguamente, en los clanes, antiguamente en esas civilizaciones anteriores, el más sabio era el que dirigía. Eso era antiguamente. La sabiduría ha sido encadenada, ¿sí? Porque la distinción, o sea, la vivencia de los conceptos se han perdido. Retomemos un poquitico la sabiduría antigua. Yo no lo veo a diario en la mayoría de personas. Todo el mundo opina y todo el mundo emite conceptos. Y ahí es donde nos perdemos. Y cuando llega una persona y ve la cojera en la mesa, sabe cuál es la cojera. Está viendo la enfermedad espiritual que posteriormente va a generar un problema muy grave a nivel fisiológico, y si no se maneja, no se arregla entre comillas esa mesa, viene la enfermedad, la estructura. Hasta en eso nos hemos equivocado. Trabajamos el problema y no lo prevenimos. Y yo veo cantidad de médicos tratando una gran cantidad, o sacando o hablando cantidad de sustancias y medicamentos. El primer medicamento que debe tener un paciente es de que te responsabilizas tú de tu enfermedad. El darse cuenta está implicando un cambio de conducta, un cambio de actuación, un cambio de alimentación, un cambio en el progreso para yo empezar a darme cuenta que en mí está la salud. Y eso nos enseña. Yo recuerdo a un médico famoso que le quitaron su título, el doctor Hammer, que decía: se ha perdido la responsabilidad en el médico de preguntarle y hacer responsable al paciente. Se te dice, este medicamento te va a quitar tu problema. No. El hígado, con más de 650 funciones, es capaz de hacer la sustancia que requiere el cuerpo. Pero ¿cuál es el problema? La emoción, el alejamiento de sí mismo, las limitaciones como creencias. Y ahí es donde nosotros nos perdemos. Yo lo sé todo, lo tengo aquí en la mente, yo soy así y nadie me puede cambiar. Es triste. Yo ya estoy viejo para cambiar. Loro viejo no aprende a hablar. Y resulta que ese loro, cuando se da cuenta que debe, por supervivencia, por reducir conciencia, por elevarse físicamente y espiritualmente, cambia. La mayoría de remisiones que nosotros podríamos llamar milagros, a través de procesos de enfermedad, se dan cuando la persona comienza a darse cuenta de cuáles han sido sus errores en la vida, sus equivocaciones. Es cuando comienza a florecer ese sistema inmunológico en comunicación con esa energía, porque es que el hombre es corpóreo, divino, inter y multidimensional. Estoy hablando de ese ser interior que está en nosotros. Y debo hacer un programa donde en una u otra forma se hable de todo esto, de lo divino del ser, de lo divino de la sexualidad, de lo divino que es la nutrición, de lo divino que es la respiración, de lo divino que es el perdonar y dar gracias. Podríamos entender que comienzo a tomar el bastión de mando de mi cuerpo y decir: yo soy el perfume, tú eres el frasco, y yo voy a cuidar mi frasco. ¿Sí? Porque ese perfume en la noche sale a otras esferas, a otras dimensiones, y ese recuerdo que viene, que lo podríamos llamar entre comillas ensoñación o sueños, no lo entiendes, porque tú te has alejado de tu dimensionalidad. Y por eso no recordamos lo que soñamos. En el fondo, ese ser adormecido en ese frasco llamado cuerpo está recordando épocas donde su libertad no estaba enajenada directamente por el manejo de la gravedad. Empecemos a hacer cambios. Si yo te dijera a ti, tú que me estás escuchando, cuando tú te miras en ese espejo,
¿qué es lo primero que deberías cambiar? Estás empezando a hacer un ascenso en tu propia vida. El que crea que ya aprendió lo que necesita aprender, el que crea que ya sabe lo que tiene que saber. Yo soy estudiante, yo sigo estudiando. ¿Por qué? Porque es que la sabiduría no tiene límites. El conocimiento sí tiene, la sabiduría no. Ese concepto solo sé que nada sé. A veces estoy en discordia con él. Lo poquito que sé lo doy, pero veo un mar inmenso de sabiduría que quiero tener. Porque mientras el hombre es más sabio, más da. Mientras el hombre tiene más coherencia consigo mismo, ayuda y va generando un aura alrededor de él donde va ayudando a las personas a cambiar. Ese hombre es un bendecido porque no solamente camina, sino arrastra su energía entregando servicio. Se habla de elevar la masa crítica de la humanidad. Y hay que elevarla, porque si no, esta incivilización se va a perder. Es muy duro sentirlo así, pero ¿qué ve uno? Uno ve cómo la unidad familiar se ha perdido, uno ve cómo las vocaciones se han perdido, en cualquier área, en cualquier límite. Uno ve cómo todo es ¿qué me van a dar? ¿A qué tengo derecho? Y uno ve que con esas maquinaciones que hay, uno simplemente por efectos subliminales, uno es simplemente un juego de élites. Y en ese juego tú eres una figura, eres un número. Y si no produces, te vas. El problema es que tú tienes que producir para ti mismo, producir para el clan y empezar a producir para el entorno en un proceso de supervivencia. Es lo que está pasando en la humanidad. Nosotros los que alzamos a veces una voz de alerta, lo hacemos con cariño, porque nosotros nos hemos mirado en ese espejo, porque somos aprendices de la vida, porque queremos que cada uno comience a entender que es demasiado valioso. ¿Sí? Es una cifra astronómica de valor y sabiduría la que mora en él. Pero si no despertamos, no vienen los planes que deben venir y se comienzan a otear en la humanidad. Planes de los ojos visores del Padre Celestial en nosotros, donde va a cambiar una subraza a la última raza, donde viene una época de oro para la humanidad. Y en este momento, en una u otra forma, se está cribando el trigo. Vienen semillas estelares. Por eso han querido, y aquí tenemos un error muy grande, han querido hallar la familia, la natalidad mermado, impidiendo que entren semillas estelares que ayuden con su energía, niños índigos, niños cristales, que en una u otra forma pueden ayudar a la humanidad. Todos estos son planes maquiavélicos. Y nosotros le hemos hecho el juego. Desde la música 440, que debería ser 432, desde la frecuencia Schumann que se está elevando, desde un mundo que no ha querido entender que somos manipulados por los medios de comunicación, por la misma música. Somos manejados desde la misma tierra por la falta de iones negativos. Somos manejados desde el cambio climático. Todo esto está redundando en que el hombre pierda el norte. Tenemos que recabar, tenemos que ir más al fondo, tenemos que empezar a darnos cuenta, y la palabra darnos cuenta, de que hemos sido irresponsables con nosotros mismos. Sí, hemos sido irresponsables. Y para entender el grado de irresponsabilidad tenemos que empezar a mirar qué debo corregir en mí. ¿Qué debo corregir en mí? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es mi plan de acción? Si no sé a quién tengo que buscar. ¿Sí?
No es fácil entenderlo. Pero este es el paso que debe empezar a dar la humanidad, por una sencilla razón. Porque nosotros debemos estar en el inicio de la edad de oro de la tierra. Vienen planes de redención, plan Gesara Nesara. Y en estos momentos vienen unos manejos muy grandes, pero la élite se opone a ellos porque no quieren perder el poder. Y la alianza espiritual se está fortificando. Nos miran. La mayoría de textos antiguos y textos sagrados hablan de seres visitantes. Decía un físico que los paradigmas más grandes para la humanidad sería qué pasó antes del Big Bang. Que hay cuando uno cierra los ojos y uno encuentra a través del pensamiento cómo las neuronas se van entrelazando. Se pueden entrelazar en un pensamiento más de 10.000 neuronas. ¿Sí? Funciones por millones a nivel cerebral. ¿Qué hay en el cerebro nuestro? Lo otro sería ¿por qué la mayoría de culturas que tiene la Tierra hablan de seres que vinieron de otros sitios? Sería otro paradigma para descubrir. Entonces, si nosotros miramos, en estos momentos, la humanidad está entrando en un estado donde la masa crítica se debe elevar para entrar en resonancia con los cambios que está haciendo la Madre Tierra. Decimos, la naturaleza se está rebelando contra el hombre, ¿no? La naturaleza se está moviendo porque es una entidad. La Tierra se mueve porque es una entidad viva. ¿Sí? Pero nosotros como depredadores máximos de la Tierra la hemos enajenado. Las políticas gubernamentales, las políticas a nivel mundial sobre la Tierra son ínfimas y nos llenan de mentiras con respecto a eso. ¿Quién no quiere sanar el sitio donde respira? Pensemos. ¿Quién no quiere vivir mejor? Pero vivir sin responsabilidad sería más que un suicidio, sería una pérdida tan grande que nos llevaría a que la humanidad siga decayendo en esta falta de valores. Por eso hay que empezar a cambiar manejos de vida. Hay que sacar tiempo para pensar en sí mismo, para meditar, hacer procesos de respiración, hacer posturas yoguísticas. Puede ser necesario caminar descalzo en la manga de la tierra, empezar a sentir cuando el organismo dice coma, qué debo comer, qué me cae mal, yo por qué me enfermo repetitivamente, por qué me enfermo constantemente, por qué, mientras otros se enferman menos. Ya se ha descubierto que con el mapa genético que se descubre en los años 60 es mentira. La propensión la da la epigenética, lo que hay alrededor. Desde el manejo del embrión en el vientre materno a los primeros años de vida, esa epigenética te va moviendo y te va haciendo que muchas veces salgan a relucir aquellos genes que están equivocados. El ser humano de 7 a 10 veces atacado por el cáncer. ¿Sí? Y el sistema inmunológico, si está preparado, es capaz de manejarlo. Pensemos. El sexo desbordante. El hombre que cree que la sexualidad es la base de ser, también está equivocado. La sexualidad es una fuerza imperante que ayuda a estimular la energía del amor del corazón. Y nos abre portales internos. Nos han desviado en todo. En la misma música, lo decía antes. Música que la mayoría de cantantes que están actualmente dicen que esto no es música. Pero da dinero. La música que se está escuchando en Colombia es la música de despecho, porque han hecho del despecho la forma normal para vivir. Este me deja, busco aquella me deja, busco este, y este es el juego maquiavélico. ¿Sí? No se entra en una armonía, no se entra en una consonancia de lo que somos.
el beber demasiado, las drogas psicodélicas, la forma avergonzada como han cogido la mayoría de plantas sagradas, aquellos pseudomaestros que utilizan estos cactus, estas drogas, para hacer trabajos donde muchas veces los llevan a niveles mentales que serían sus infiernos. La cultura embrionaria de la mayoría de países antiguos se ha perdido. Todo entra en el poder del dinero. Las experiencias espirituales psicodélicas no son las correctas. Lo digo porque me ha tocado atender pacientes que han tenido experiencias psicodélicas y muchas veces ahí son agarrados por entidades nefastas. Este mundo de tercera dimensión se mueve también en mundos paralelos, entre tercera y cuarta dimensión. Ahí tenemos los conceptos avernales de entidades que están ahí como parásitos, los egregores, tantas cosas que nosotros no sabemos, pero ahí estamos. Y a pesar de tanto esfuerzo por las grandes élites de esclavizar al hombre, la masa crítica se sigue elevando. Y esa masa crítica es la que va a ayudar a que se haga el ascenso a una quinta dimensión. Nosotros no podemos seguir como vamos. Debemos tener la habilidad necesaria para escoger aquellas personas que nos van a dirigir. Debemos empezar a darnos cuenta que como yo vivo en un entorno y ese entorno lo debo hacer mejor, tengo que elegir aquellas personas que quieren generar supervivencia óptima para la humanidad. Estamos cansados de discursos. ¿Por qué? El violador le da al niño el chupete que quiere y nosotros recibimos el chupete cada 4 años, cada 2 años. No. Es hora de empezar a entender quién es un líder, cómo se maneja el liderazgo. Es hora de yo dejar a un lado esa forma vergonzosa de convertirme en fanático de alguien o de algo sin entender quién soy yo. Es hora de empezar a tener cambios radicales en mi vida, ¿sí? Entonces, uno podría pensar que no es fácil, pero es hora que ese alto en el camino nos lleve a hacer trabajos de reflexión. Hay que empezar a retomar las vocaciones, las verdaderas vocaciones. Hay que empezar a utilizar aquellas cosas que la ciencia nos entrega como herramientas, no como armas. Hay que empezar a trabajar no por las minorías, sino por las mayorías que están haciendo un trabajo para convertir las minorías en mayorías también. Hay que empezar a quitarle el concepto de que el hombre pobre necesita que le den mendicidad. Hay que voltear el concepto, porque eres pobre. Te sirve ser pobre, te sirve ser mendigo. Nos debemos considerar país tercermundista o país en desarrollo, porque no desarrollamos. Miramos a Japón. Japón, cuando pierde la guerra el emperador, cuando vienen las bombas, ¿qué tiene Japón? Japón prácticamente no produce nada y es una de las potencias mundiales. Suiza no produce casi nada, todo lo tiene que comprar. Nosotros aquí en Colombia tenemos un paraíso, tenemos todos los climas, tenemos 2 costas y estamos envolviéndonos en el estiércol de la corrupción. Pensemos, necesitamos políticas que ayuden a que el hombre crezca, a salir de ese estado de pobreza, ese estado de mansedumbre, ese estado tan triste y lamentable de que estamos en subdesarrollo. Y vamos a crecer.
porque unos poquitos dando ejemplo va a hacer que comience a oxigenarse esta tierra, una tierra que lo produce todo. Yo estuve en estos días en Jardín y conocí una empresa de confites. La señora vendía confiticos, hacía confiticos en la casa, va integrando a la familia y hoy tienen, uno cuando va a Jardín le dice, los llevo a la confitera, tienen varios negocios y unos confites muy deliciosos. Hombre, todo ser humano puede hacer de su trabajo una bendición cuando ama lo que está haciendo. ¿Sí? Pero el concepto que hay que quitarle a los ricos, porque todo lo que consiguieron los ricos es malo, es uno de los errores más grandes. Hay que llevar a que los adinerados y los ricos sean capaces de repartir más. Sí, deben ganar y deben ganar mucho, pero que haya un trabajo en el dar y en el recibir. Se enseñan constelaciones, se enseña en biodecodificación. Debe haber algo simultáneo entre el dar y el recibir, una forma proporcional de ser. Amigos, empecemos a darle un tinte muy diferente a la vida. Sigamos con los cambios de costumbre, desde la música, desde el manejo del caminar. Cuando una persona va a un banco, y esos son los datos pequeños que hay, cuando una persona va a un banco a consignar, entrega el dinero así, porque previamente no fue capaz de colocarle este billete de 2, este billete de 5, este billete de 10, este billete de 20, este billete de 50, este billete de 100, por la cara que es. ¿Por qué te tienes que subir a un bus y tienes que dar un billete de 20? Porque antes no lo cambies. Es decir, si nosotros empezamos a hacer la vida más agradable para los demás, estamos creciendo. Aquí viene el concepto del almirante en Estados Unidos que le decía a sus graduados: el cambio no se hace en una forma ostensible ni ostentosa. El cambio se hace por las pequeñas cosas. Tienda la cama. Y me parece un concepto muy sencillo. Yo comienzo a cambiar por las pequeñas cosas que yo hago. Por las pequeñas cosas que yo hago. Esa sería la forma de entender. También viene para el concepto de pobreza algo que me llama mucho la atención, pero lo he hablado varias veces y también está para repetirlo. El maestro va con el discípulo, llegan a un villorrio, a un sitio muy pobre, a un pueblito, y ven mucha miseria. El maestro tiene sed, tiene mucha sed, y le dice al discípulo que toque la puerta y abre un señor mal trajeado, con hijos descalzos, mal vestidos, y una señora, y le dice: mi maestro tiene sed, le podrían dar agüita. El maestro se toma el agua y le pregunta al señor: ¿usted de qué vive? Yo tengo una vaquita, yo saco la lechita de esa vaquita y lo otro lo vendo. Él mira las condiciones de la familia en una pobreza, posiblemente en suciedad, y mira también el pueblo, un pueblo no próspero. Agradece y se van. De un momento a otro el maestro le dice: coge la vaquita y tírala por el barranco. Pero maestro, perdón, coge la vaquita y tírala por el barranco. Maestro, hazlo. Hay una ley de obediencia muy importante entre el discípulo y el maestro, a regañadientes y con miedo, pero con mucho remordimiento. Coge la vaquita y la tira por el barranco. Se van. Se olvidan de eso. Pero el discípulo sigue en su mente creyendo que hizo algo malo, muy malo.
Al cabo de mucho tiempo, vuelve al pueblo. Lo he cambiado. Le da dificultad encontrar la casa donde le dieron el vasito con agua. Ve casas limpias, un pueblo más próspero. Toca y sale el señor que unos años atrás le dio el vaso con agua al maestro. Lo ve muy vestido, muy bien vestido. Ve a la señora muy agradable y a los hijos también. Se asombra del cambio tan grande. Y le pregunta, yo aquí estuve hace muchos años y ahora veo un cambio muy ostensible en ustedes. ¿Qué pasó? Y le dice, después de que ustedes se fueron, cuenta que reconoce al monje. Por esas cosas y eventualidades de la vida, nuestra vaquita se cayó por un barranco, se murió, que era el único medio de sustento que nosotros teníamos. Reuní la familia y les dije, bueno señores, nos vamos a morir de hambre o tenemos que sacar nuestro coraje, nuestra berraquera para mirar a ver qué hacemos. Y empezamos a trabajar. Y yo podría decir que la muerte de la vaquita fue la bendición. Fue la bendición. Mire, mis hijos estudiando, este pueblo ha crecido, estamos económicamente bien. Aquellos gobernantes que hacen al pueblo más pobre están cometiendo un error divino y muy grande. Hay que quitar el concepto de pobreza y esclavitud. Hay que empezar a darle al hombre la dignidad. La pobreza es un estado mental. Hay que empezar a cambiar ese chip. Porque tú eres rico internamente. Tú eres sabio internamente. Es hora de cambiar ese chip. Pero aquí viene, este es un chiste. Hoy voy a contar un chiste, ¿por qué no? Un chiste diferente. Estaban los censores, unos funcionarios públicos estaban haciendo un censo y llegaron a un sitio, a un barrio muy pobre. Tocan la puerta y sale una señora en embarazo sosteniendo un hijo y 4, 5 o 6 hijos tocándole, temerosos por la visita, mal trajeados, y se veían más o menos. Señora, ¿cuántos hijos tiene usted? Yo tengo 12 hijos, 13, porque este va a nacer. ¿Y los otros hijos dónde están? Dice, uno está en las universidades aquí elitistas, uno está en la Universidad de AFIT, otro elitista está en la Universidad de Medellín. Muy bien. Tengo otro en la Universidad Nacional. Muy bien. Perdón. ¿Tiene esos hijos? Sí. Y los otros los tengo en colegios muy buenos. Estos porque están muy pequeños no los he mandado. Es que no le entiendo. No le entiendo lo que me está diciendo. Su esposo, ¿cuánto gana? Y dice, no, mi esposo gana el mínimo, perdón. Y con el mínimo, usted tiene hijos estudiando en las universidades y le dice, y estos pequeños porque hoy están libres, pero ellos van a un kindergarten bilingüe. ¿Qué? Perdón, ¿y su esposo cuánto gana? El mínimo. El mínimo. Sí, y yo tengo que salir en estos momentos porque me van a hacer el pedicure y el manicure y voy a ir a un sitio de belleza muy bueno. Perdóneme, pero ¿cuánto gana su esposo? El mínimo. Usted me puede decir cómo se llama su esposo. Y dice ella, se llama Mandrake el mago. Uno tiene que ser en la vida un mago para ser capaz de realizar proezas.
A nivel espiritual la palabra mago tiene que ver con magia, no con magia negativa. Volvámonos magos en crecimiento. No le hagamos culto a la pobreza, hagámosle culto a la sabiduría, hagámosle culto al servicio a la humanidad y crezcamos, porque dentro de poco vamos a ser medidos por los planes que tiene el Padre para con nosotros, planes de redención, planes económicos, planes de liberación de enfermedad. Vienen unos planes muy hermosos, pero lo primero es erradicar que tú eres pobre. Sí, son tus acciones las que te llevan a la pobreza. Es tu pensamiento reiterativo, repetitivo, que te hace sentir pobre. ¿Cómo lo entenderíamos mejor? Dicen la mayoría de estudiosos que la mayoría de remisiones, entre comillas, milagros, que se dan por la empatía entre el paciente y el médico, no por el medicamento. Cuando a un paciente se le eleva la vibración, comienza a ocurrir fenómenos que apenas estamos entendiendo, porque somos vibración, somos energía, somos conciencia, somos luz. Hay que elevar la frecuencia del ser humano. Y conciencia, sanación y liderazgo tiene ese deseo de ayudar a elevar la frecuencia del ser humano, a elevar la masa crítica. Recuerden, les habla el médico bioenergético Iván Rodrigo Páramo, vicepresidente, periodista también, vicepresidente de la Asociación de Periodistas Independientes Colombianos. Les habla este ser humano que en una u otra forma está ayudando, haciendo su trabajo de despertar y ayudando a despertar a los demás. Me pueden localizar en el 320-245-3044. Me pueden localizar a través de Conciencia, Sanación y Liderazgo. En YouTube pueden ver una gran cantidad de videos. Me pueden escribir a consaliderazgo@gmail.com. Repito, 320-245-3044. Para erradicar la enfermedad primero se tiene que hacer un historial. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Mirar no solamente lo que eres, sino de dónde vienes, tus nexos, tu clan familiar. Mirar las huellas de dolor que tienes desde la infancia. Mirar el entorno. Sí. Y mirar cómo te estás enfermando paulatinamente a través de tu proyección mental. Recordemos, las emociones que tú no puedes manejar se convierten paulatinamente en daños fisiológicos que van a generar y a dañar directamente tu salud. ¿Sí? Y recuerde que tú eres la parte más vital y más importante en el manejo de salud, porque tú eres quien debe manejar tu salud internamente. Bueno, es hora de partir. Ya hemos hablado un poco. Yo creo que el próximo miércoles nos vamos a ver nuevamente a las 11 de la mañana. Recuerden, Iván Rodrigo Páramo, médico bioenergético y periodista, Medicina Espiritual, 320-245-3044, Consa Liderazgo, el programa que hago de conciencia, sanación y liderazgo, y me pueden encontrar en consaliderazgo@gmail.com. Quiero agradecerle al amigo William Gutiérrez, director de Bello Estéreo y La Chiva Radio, y los espero la próxima semana. Que tengan un feliz día.